por este vínculo. Mas, Alain, aquilo que te manteve ao longo desses 20 anos de aproximação, né, lutando em projetos da ONU, em projetos de organizações sociais e tal, e depois você fica à vontade para falar da sua trajetória na América Latina, especialmente, e nesses múltiplos países, né, que você viveu, né, eu te conheci no Equador, só para registrar, né, depois em Porto Alegre, depois por Brasília, depois por Uruguai, depois por Lima, enfim. Fique à vontade para falar da trajetória e desse compromisso e das necessidades, nos dando um pouco esse quadro dos direitos humanos e os dilemas, né, da alimentação em relação a uma mudança necessária de percepção, de saberes, de o que aprendemos das nossas experiências, como você diz, né, nos direitos da natureza, pensando num outro mundo, né, para onde caminhamos, enfim. Tá? Então, bem-vindo, obrigadíssimo por estar conosco, Alain, e fique à vontade aí, nós combinamos em torno de 1 hora, né? Você falou em 50 minutos, 1 hora, mas fique à vontade para a sua exposição. Daniel, muito obrigado. Bem-vindos a todas e todos. Eu vou falar em espanhol. Agora só estou tentando falar um portunhol, mas prefiro fazer a apresentação em espanhol. Vou tentar falar devagar e depois eu gostaria de fazer uma troca de perspectivas sobre tudo. Buenos días, buenas tardes. En Lima, buenas tardes, buenas noches. Hay compañeros y compañeras que vienen de los movimientos sociales, de organismos internacionales, de la academia, de municipios que están presentes, que nos están acompañando de distintos países de América Latina y de distintas partes de Brasil. Yo quiero agradecer especialmente a un grupo de colegas con los que venimos trabajando desde hace muchos años. Solo mencioné en esta lámina algunos, con los que venimos trabajando temas vinculados a los derechos, dentro de los derechos el derecho humano a la alimentación, los derechos de la naturaleza, el derecho a la ciudad, como una puerta de entrada para fortalecer una mirada común que se expresa en estas palabras: otro mundo es posible, a las que yo ahora le agrego otra frase en este contexto de pandemia, que es que la normalidad era el problema. Y si la normalidad era el problema, otro mundo es posible. ¿La pandemia nos afecta a todos por igual? Yo pregunto, ¿realmente nos afecta a todos por igual? Al menos en Perú, el presidente de la República, en sus intervenciones casi diarias, en sus mensajes a la nación, en los que da cuenta del avance de la pandemia, ha acuñado como concepto la idea de que la pandemia nos afecta a todos por igual. Sin embargo, el poder estar en nuestras casas ahora participando de esta conferencia implica que estamos haciendo uso, tenemos el privilegio de clase de poder estar. Porque hay cientos de miles de personas que o no tienen casa, o no pueden estar en sus casas, o no tienen las condiciones, no ya sanitarias, sino de vida dignas, mínimas, que les permitan poder soportar lo que ha implicado para la humanidad un confinamiento social obligatorio o voluntario de tantos días. Si la pandemia no nos afecta a todos por igual, y afecta diferente a unos de otros, a mí me va a interesar inicialmente trabajar con ustedes con la idea de que el COVID es la punta de un iceberg que nos interpela sobre muchas cosas y en particular sobre el diálogo, la relación que existe entre el derecho de la naturaleza, los derechos humanos, el derecho humano a la alimentación y la ética alimentaria.
Algunos problemas que dan marco al debate sobre el derecho a la naturaleza, el derecho humano a la alimentación, en esta perspectiva de ética alimentaria. Y voy a entrar por esta punta de iceberg que es el COVID, porque me va a permitir articular estos dos campos en una reflexión un poco más profunda. Me voy a referir a los ecosistemas y la agricultura, a las enfermedades no transmisibles, a la economía y el empleo, a las ciudades, al hambre en el mundo, a la naturaleza y a los límites planetarios y a un mundo globalizado, como primera parte de la intervención, para trabajar en la segunda parte sobre dos ideas diferentes. El derecho humano a la alimentación por un lado, los derechos de la naturaleza por otro, y la necesidad de construir una ética ecológica y una ética alimentaria. Los ecosistemas y la agricultura, bueno, no es novedoso que existe un vínculo cada vez más directo entre el aumento de las enfermedades infecciosas en humanos y los sistemas alimentarios a partir de la presión que ejerce nuestro sistema alimentario, nuestro modelo alimentario, sobre la agricultura y sobre los ecosistemas silvestres. Natur sacó unos meses antes de que empezara la pandemia un artículo en el que decía que alimentar a 11 millones de personas va a requerir, para el 2050, aumentar la producción, ampliar el uso agrícola del suelo, el uso de antibióticos, de aguas, de pesticidas y fertilizantes, y que eso va a aumentar el contacto entre los humanos y animales salvajes y domésticos, con consecuencias directas en la aparición y propagación de nuevos agentes infecciosos. Y en ese artículo se alertaba que desde 1940 la agricultura se asoció con el 25% de todas las enfermedades infecciosas que aparecieron en humanos y con el 50%. La agricultura tiene un vínculo directo con la alimentación, como todos sabemos, esto no es novedad para ninguna y ninguno de nosotros, pero tiene un vínculo directo con los ecosistemas silvestres. Y ese vínculo lo habíamos perdido de vista, no lo estábamos prestando atención suficiente. Pero el incremento de la demanda humana por una dieta con base a carnes, de presión por el acceso a animales silvestres de carne, el aumento de criaderos de animales silvestres, y vaya uno a saber qué cosas, y la presión de las ciudades y las áreas agrícolas sobre los ecosistemas silvestres hace que virus que vivían y coexistían en especies en vida silvestre rápidamente pasan a otras especies y de ellas al hombre como son. Este vínculo entre la naturaleza y la alimentación debe ser parte de nuestra reflexión. Aumenta la población, con el aumento de la población también aumentan las poblaciones más vulnerables y la pobreza, se urbaniza, aumenta el área urbana, tiene que aumentar el área agrícola, porque si no aumenta el área agrícola, nos dicen que no hay comida para todos, lo cual no es estrictamente cierto. Con el aumento del área agrícola aumentan los monocultivos, los agrotóxicos, los antibióticos, los transgénicos, se degrada el suelo, se contamina, aumenta la producción agrícola, pero disminuye la biodiversidad. Y junto con esto, aumentan los gases de efecto invernadero, hay cambios en los hábitats y en las especies silvestres, y hay un aumento significativo de especies exóticas e invasoras. Y ese aumento del área agrícola para aumentar la cantidad de alimento ni siquiera permite satisfacer las demandas de alimentos. Y en el camino hace que aumenten las enfermedades no transmisibles y las enfermedades infecciosas humanas. Me voy a referir a lo que yo considero que es la principal pandemia vinculada a la alimentación y que está directamente vinculada con el derecho humano a la alimentación, que no es la pandemia del COVID, no es el aumento de las enfermedades infecciosas.
La principal pandemia que nosotros tenemos tiene que ver con el consumo desmedido de productos alimentarios, que la industria alimentaria llama alimentos, ultraprocesados, y que implican en las poblaciones un aumento de lo que se llaman las enfermedades no transmisibles. Siempre la humanidad procesó alimentos. Pero ¿cuál es la diferencia que hay entre una naranja, un queque, un bolo, una torta de naranja y una gelatina de sabor naranja? Pues bueno, la naranja es natural, el queque o la torta de naranja, el bolo de naranja es procesado y la gelatina es ultraprocesada. La gelatina de sabor y color naranja no tiene naranja, pero puede llegar a tener hierro, estar fortificada, tener calcio, algo que difícilmente podamos encontrar en muchos de los productos naturales. Si nuestra principal pandemia es de las enfermedades no transmisibles, vinculadas especialmente a una industria alimentaria que procesa alimentos, un aspecto central a considerar desde una perspectiva de derecho humano a la alimentación tiene que ver con qué tipo de alimentos estamos consumiendo independientemente de la pandemia. En el mundo, notarán que puse el mapa de Peters, que trata de mejorar la representación de los países en un plano, y muestra una América del Sur y un sur global mucho más grande de lo que históricamente nos han hecho creer los que hicieron los primeros mapas, que no eran del sur, sino del norte. 815 millones de personas padecen hambre y 650 millones de personas sufren obesidad. En Perú puse el mapa de Perú y voy a tomar datos del 2019 y este mapita lo que tiene es la expresión del COVID en Perú a esta semana. En Perú 12% de la población mayor de 15 años es hipertensa, 26% de la población tiene sobrepeso y 19% de la población tiene obesidad. Más de la mitad de la población adulta mayor del Perú sufre algún problema de salud, hoy una preexistencia en la jerga del COVID, en la que todos nos estamos familiarizando, aunque no seamos médicos ni provengamos de las ciencias de la salud, más de la mitad de la población tiene alguna enfermedad que hoy es una preexistencia que agrava y transforma a esa persona en una población de riesgo frente al COVID, y su enfermedad tiene un origen alimentario. Otro aspecto central es el tema del empleo. Todo el mundo habla de una crisis y una recesión de no menos del 3% del Producto Bruto Global. Pero para que tengan idea, en el 2019, a nivel de América Latina, el 2,6% del Producto Bruto de los países se destinó en términos generales al pago de intereses y solo el 2,3% del Producto Bruto de los países de América Latina se destinó para la salud y menos de 1% en agricultura. Y ese sector salud es el que tiene hoy que tratar de hacer lo que puede frente al COVID, y ese sector agricultura tiene que tratar de abastecer como puede de alimentos a la población. Pero pagamos más de deuda, de intereses de deuda, que lo que invertimos en salud y en agricultura. Para el 2020 se está pronosticando que van a caer en un 15% las exportaciones. Estos son datos de la CEPAL, de un informe de la CEPAL de la semana, esta misma, a principio de semana. Pero si pensamos, el problema que tenemos, claro que es un problema de exportaciones, hay algunos sectores económicos muy golpeados, como el sector turismo, algunos sectores de servicios vinculados a actividades masivas, pero el dato duro para mí
es que ya en el 2019 había 140 millones de personas informales, 38 millones de desempleados y que se espera que en el 2020 tengamos 29 millones de nuevos pobres y 16 millones de pobres extremos nuevos en América Latina. Si tenemos una economía informal en Perú, 7 de cada 10 trabajadores son trabajadores de la economía informal. Si tenemos una economía en la que hay millones de desempleados y una economía en la que hay millones de pobres y pobres extremos que se van a agravar con el COVID, la normalidad no era el problema, no estaba bien. La normalidad era el problema. La iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford sacó un informe en el que alerta sobre un tema que me parece importante considerar. En el mundo, 472 millones de personas sufren a la vez de desnutrición, falta de acceso a agua y a su vez utilizan combustibles contaminantes para cocinar, lo que le genera algunas afecciones en salud a las vías respiratorias. No solamente hay personas que están desnutridas o que no tienen acceso a agua, que por lo tanto no pueden cocinar ni lavarse las manos a cada segundo, como nos dicen todos los mensajes por los medios sociales y por los medios masivos, para combatir el COVID, y además utilizan combustibles contaminantes para cocinar, que son de difícil acceso, que implican salir de sus casas. Entonces la pregunta es, ¿realmente cuando hablamos y pensamos que vamos a tener 29 millones de nuevos pobres, si los consideramos multidimensionalmente, ¿estamos midiendo bien la pobreza? Un cálculo de pobreza multidimensional arrojaría que no van a ser 29 millones de nuevos pobres, sino muchísimos más. La normalidad no estaba bien. La normalidad era el problema. Otro aspecto que me parece importante resaltar tiene que ver con las ciudades. A nivel del mundo, en el 2020 había 7.000 millones de habitantes y 4.000 vivían en ciudades, un 55%. Y se estima que al 2050 vamos a hacer unos 11.000 millones y 8.000 van a vivir en ciudades, un 67%, 68%. 7 de cada 10 van a vivir en ciudades. Hoy lo hacen casi 6 de cada 10. En algunos países, como en Uruguay, 9 de cada 10 viven en ciudades. La buena noticia es que la nueva Agenda Urbana de Hábitat 3 ha reconocido el derecho a la ciudad y ha propuesto una serie de acciones que empiezan a articular desde una perspectiva de derecho a la ciudad también el derecho humano a la alimentación. Como por ejemplo, promover un acceso equitativo a alimentación sana, nutritiva y suficiente, reforzar la planificación del sistema alimentario y aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, la resiliencia urbana, la sostenibilidad ambiental, y yo le agregaría también la resiliencia alimentaria, y cambiar las pautas insostenibles de consumo y producción que implican pérdida de biodiversidad, presión sobre los ecosistemas, contaminación, mayor riesgo de desastres naturales y de desastres causados por el hombre en función del cambio climático. El vínculo que hay entre la ciudad, la demanda por derecho a la ciudad y la importancia que han tenido las ciudades en esta pandemia es evidente. No solo desde el punto de vista de la alimentación, sino desde el punto de vista de la forma de contagio y de propagación de la pandemia. Las ciudades son espacios de injusticias y de contrastes que son muy dolorosos. Abajo están las megaciudades. América Latina tiene 3, 4, 5, 6, 7, 8 megaciudades, 2 en Brasil. La foto, ustedes la reconocerán, es una foto clásica de Río de Janeiro. Pero podríamos haber puesto cualquier foto de cualquier país de América Latina.
obviamente, la línea que separa la izquierda de la derecha, una vez más, coloca a la derecha en una posición privilegiada. Porque si ustedes se fijan, la posibilidad de ejercer el derecho humano a la alimentación, de ejercer el derecho a la ciudad o cualquier derecho, y frente al COVID, de disminuir el riesgo de contagio en quienes viven en un asentamiento irregular, en una villa miseria, en un cantegril, en una favela, y quienes no, es abismalmente diferente. Las megaciudades, las grandes ciudades, las ciudades en general, se han mostrado como injustas y con muchos contrastes. Entonces, una vez más, la normalidad era el problema. Pero la naturaleza nos ha planteado, desde hace un tiempo los conocemos, sus propios límites. Hay un artículo clásico de Rostock sobre los límites planetarios, en el que nos está indicando con claridad que sobre algunos límites no sabemos mucho, pero otros, los que están vinculados a diversidad genética, a uso de nitrógeno, a flujos bioquímicos y a uso de fósforo, que están directamente vinculados con la actividad agrícola y la presión de la actividad agrícola sobre los ecosistemas naturales y las áreas silvestres, están sobrepasados. Y también los que se refieren a la contaminación atmosférica producto de fuentes móviles en las ciudades. Se estima que el aumento del 1% en el Producto Bruto se asocia con un aumento de entre el 0,5 y el 0,8% en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y bueno, los carritos de compra llevan cosas muy distintas. Los actuales patrones de consumo tienen consecuencias sobre los ecosistemas y la alimentación. Y por lo tanto, tienen consecuencias sobre cómo se ejerce el derecho humano a la alimentación y cómo se lo conecta con el derecho o con los derechos de la naturaleza. Se estimaba que 130 millones de personas pasaban, 130.000 millones de personas pasaban hambre en el mundo a nivel en el año 2019. Y que en el 2020, producto de la pandemia, estos 130.000 millones de personas pasarán a ser 265.000 millones de personas. Un cálculo que acaba de publicar el Washington Post en un artículo que salió publicado ayer, justo nos decía que la Oficina de Naciones Unidas, que coordina los asuntos humanitarios, había calculado que proteger al 10% más vulnerable de la población del mundo, que hacen parte de esos 265.000 millones de personas, costará 90.000 millones de dólares, que es el 1% del dinero que los países ricos han asignado para fortalecer sus economías. Y hasta ahora se había recaudado menos de un 10% de esos 90.000 millones de dólares. El hambre en el mundo se vincula directamente con el derecho humano a la alimentación, pero también se vincula directamente con los derechos de la naturaleza. Y finalmente el mundo globalizado. Viajar en barco desde China a América Latina dura hoy no menos de 24 días. Y el viaje en avión no dura más de 21 horas. Parece bastante evidente cómo un fenómeno sanitario que está directamente vinculado a una lógica alimentaria por la presión de los ecosistemas silvestres y por las prácticas alimentarias, originan una nueva infección, una nueva versión de
una infección en humanos y en menos de un mes se transforma en una pandemia porque en muy pocas horas nosotros podemos viajar desde un continente a otro que antes nos tomaba varios meses y ahora al menos 24 días. Si viajáramos en barco, no tendríamos pandemia. Porque asumiendo que toda la población del barco estuviera infectada, justo al momento antes de subir, en 24 días ya a puerto el virus no hubiera llegado activo. Entonces, un mundo globalizado implica una cultura alimentaria globalizada y una visión de la naturaleza globalizada. Y cuando nosotros nos referimos a los derechos humanos de a la alimentación o los derechos de la naturaleza, lo que estamos diciendo es que es necesario entender, y el COVID nos lo permite hacer en una forma muy gráfica, que vivimos en una sociedad desigual y muy vulnerable, en un mundo muy desigual, muy injusto y muy vulnerable. Me quiero referir ahora, para cerrar la idea, la presión humana sobre las áreas silvestres, el aumento de la demanda de carne y el consumo de ultraprocesados, sumado al crecimiento de las ciudades, a las injusticias y a las desigualdades sociales y a la globalización neoliberal, nos hacen cuestionar realmente cuánto podemos nosotros pensar en un mundo como el que teníamos, pero también en otro mundo posible, el ejercicio del derecho humano a la alimentación y los derechos de la naturaleza. Si no, introducimos cambios radicales. El derecho humano a la alimentación. Quiero conversar con ustedes algunas ideas sobre esto. Miren, en el 48, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se reconoce el derecho humano a la alimentación por primera vez a nivel internacional. En el 48, en la década del 50, después de la Segunda Guerra Mundial. En el 66, 20 años después, el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales ratifica el derecho humano a la alimentación y amplía en su concepto. 30 años después, una observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales define el derecho humano a la alimentación en la acepción que hoy todos conocemos. Y se incorporan como el objetivo 2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se pone como meta poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. El derecho humano a la alimentación se lo conecta en esta visión de mundo global al hambre, la seguridad alimentaria y nutricional y a la agricultura. Pero no se lo conecta a la naturaleza. Y eso es para mí uno de los aspectos sobre los que hago notar y que creo que deberíamos tener en cuenta. El vínculo entre alimentación y agricultura es también un vínculo entre alimentación, agricultura y naturaleza. Y no lo estamos tomando en suficiente cuenta. Y en esto hay un debate que para mí es un debate central. Es el debate entre seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Algunas constituciones de algunos países de América Latina han comenzado a incorporar el concepto de soberanía alimentaria, que es un concepto que viene del campo de los movimientos sociales, a partir del trabajo de Vía Campesina, Movimiento de los Sin Tierra, varios movimientos y organizaciones campesinas e indígenas de América Latina, con apoyo de una parte de la academia y de las organizaciones no gubernamentales y algunas agencias de desarrollo. Pero el concepto dominante, el concepto que está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
es un concepto de seguridad alimentaria. Y los dos conceptos, desde mi punto de vista, son complementarios, pero no irreductibles entre sí. Eso implica entender que medir seguridad alimentaria no es lo mismo que medir soberanía alimentaria. Caracterizar la seguridad alimentaria no es lo mismo que caracterizar la soberanía alimentaria. Luchar por una seguridad alimentaria no es lo mismo que luchar por una soberanía alimentaria. Si yo entiendo, mi lucha es por la seguridad alimentaria, me va a preocupar que todas las personas en todo momento tengan acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos. Concepto de seguridad incluye la disponibilidad, la accesibilidad, que estén disponibles, que yo pueda acceder, y la permanencia en el tiempo. Y además, el consumo biológico, que yo pueda aprovechar el alimento que como. El concepto de seguridad alimentaria está centrado en las personas. El concepto de soberanía alimentaria, por su parte, está centrado en los colectivos, en las sociedades, en los países, en las comunidades, porque refiere al derecho de los pueblos a tener alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, que sí sean accesibles, pero que sean producidos en forma sostenible y ecológica, y que además los pueblos tengan el derecho a decidir su propio sistema alimentario productivo. Claro, si nosotros desmenuzamos el concepto de seguridad alimentaria, es necesario saber qué alimento está disponible, qué alimento está accesible y garantizar que esté accesible y disponible durante todo el tiempo. Pero eso no nos lleva a que el alimento sea un alimento producido en forma sostenible, que sea sano desde el punto de vista de la salud y que esté culturalmente vinculado, asociado, anclado en las culturas de nuestros pueblos. No les voy a poner a ustedes el ejemplo, pero son muy conocidos los programas de compensación alimentaria que promueven los ministerios de Desarrollo Social, Inclusión Social, en fin, que reparten alimentos globalizados que no son culturalmente apropiados por comunidades indígenas, comunidades nativas o comunidades campesinas, o por quienes viven en la costa, en la sierra y en la selva. Entender el derecho humano a la alimentación nos debe de llevar a cuestionar siempre si estamos trabajando con el concepto de seguridad alimentaria o el de soberanía alimentaria, y nos obliga a repensar el derecho humano a la alimentación desde ambos conceptos. Cuando pensamos esto, lo tenemos que pensar desde una mirada de sistemas agroalimentarios que deben ser cada vez más sostenibles y resilientes. Y como parte de un trabajo que estamos desarrollando de investigación en Ecuador y Perú en este momento, con un equipo de investigación muy amplio, varios de los cuales los pudieron ver en la primera lámina de esta presentación, muchas compañeras y compañeros muy queridos con los que trabajamos y somos activistas en estos temas de hace muchos años, hemos desarrollado la idea de que los eslabones de la cadena alimentaria, con los que habitualmente se denominan a los sistemas alimentarios, no son suficientes para entender un sistema alimentario. Es decir, si yo comprendo la producción, la distribución y la logística, la comercialización, el consumo y la gestión de residuos, no necesariamente estoy comprendiendo el sistema agroalimentario, porque para entenderlo, debo de agregarle a la comprensión de los eslabones de la cadena las escalas en las que yo veo cómo se expresan esos eslabones. Porque la escala de vecindario alimentario es absolutamente diferente a la escala de región metropolitana o a la escala de planeta, la escala de mundo. Pero además debo de ver los actores del sistema, porque la sociedad civil, el sector público o el sector privado se expresan de forma absolutamente diferente si yo entiendo el sistema desde la producción en mi vecindario alimentario a si lo entiendo en mi región metropolitana. Mi actor central en la producción en mi vecindario alimentario puede ser un agricultor o una agricultora urbana.
en una región metropolitana, un agricultor periurbano o rural. Y la expresión que va a tener el sector público, el Estado en mi barrio, va a ser absolutamente diferente y las herramientas que va a utilizar para promover sistemas alimentarios sostenibles y resilientes que garanticen el derecho a la alimentación va a ser absolutamente diferente en mi barrio que en el país. Pero a su vez necesitamos comprender estos sistemas alimentarios articulando no solo los eslabones, las escalas y los actores, sino también algunas dimensiones del sistema agroecológico que lo determinan. Y entre esas dimensiones nosotros hemos identificado 6: el derecho humano a la alimentación, el derecho a la ciudad, el derecho a un ambiente sano y los derechos de la naturaleza, y me voy a referir particularmente a partir de ahora a esto, pero también los entornos alimentarios saludables, la resiliencia alimentaria en la escala en la que trabajamos, la seguridad alimentaria con soberanía y la gobernanza del sistema alimentario. Entender un sistema agroalimentario desde una perspectiva sistémica que busca resolver problemas complejos, en donde el todo es a la vez más y menos que la suma de las partes, implica no quedarse limitado a analizar el derecho humano a la alimentación y los sistemas agroalimentarios desde una mirada de eslabones exclusivamente, o desde un abordaje de dimensiones exclusivamente. Quiero referirme rápidamente a la noción de derechos de la naturaleza y para esto he tomado como base las reflexiones de Eduardo Budinas en varios de sus textos, pero sobre todo me he centrado en uno que se llama Derechos de la Naturaleza, Ética Biocéntrica y Políticas Ambientales, sobre el que van a haber varias reflexiones en las presentaciones que refieren a esta línea de pensamiento que desarrolla Eduardo. Una primera cosa que quiero trabajar tiene que ver con la visión de la naturaleza, la forma en la que vemos a la naturaleza. Si uno lo mira a lo largo del tiempo, uno puede identificar al menos 3 grandes momentos históricos. Entender la naturaleza como una frontera salvaje, es decir, como un espacio a conquistar, en el que conjugo la admiración por la belleza, la exuberancia, lo exótico, y el miedo a explorarla, fue la forma en la que los conquistadores, los colonizadores entre el siglo XVI y el siglo XIX, vieron la naturaleza y le imprimieron a la sociedad en su conjunto una mirada hacia la naturaleza. Las ciudades eran amuralladas, no solo para defenderse de invasiones o de guerras, también eran amuralladas para defenderse de la naturaleza que estaba afuera, amenazando la vida de las personas. Pero era también un espacio a conquistar, y los espacios que se conquistaban pasaban a ser espacios en los que el hombre desarrollaba sus actividades, en general extractivas y agrícolas, lo que terminó determinando una idea de naturaleza como canasta de recursos, que predominó en el siglo XIX. Y es decir, la naturaleza está ahí, la podemos conquistar, y la tenemos que conquistar porque son todos los recursos que nosotros, los seres humanos, necesitamos para sobrevivir. Los recursos están para utilizarse, y solo debemos cuidar aquellos que nos son útiles. Y yo pregunto, ¿qué hacemos entonces con las especies feas, con los ecosistemas que no son muy atractivos, o con las especies, los individuos y los ecosistemas a los que todavía no le hemos asignado un uso? ¿Podemos depredarlos? ¿Podemos conquistarlos? ¿Podemos utilizarlos a nuestro antojo? Ya en el siglo XX, la naturaleza pasó a ser vista, y hoy es vista, como un sistema
como una máquina al servicio del hombre que tiene que ser controlado. En agricultura, un primer embate global fue la Revolución Verde, un segundo embate global fueron los transgénicos. En salud, un embate global es una salud, un mundo, que buscan entender que todo lo que está en la Tierra es global, se expresa de una forma que podemos controlar y que por lo tanto tenemos que describirla, catalogarla, inventariarla para poderla utilizar. Esto es, desde mi punto de vista, una expresión diferente a la que hablábamos antes, de la mirada liberal sobre los derechos y la mirada neoliberal sobre la economía. De esta mirada de naturaleza pasamos a la incorporación de la idea de derechos de la naturaleza y la noción de sustentabilidad asociada a la noción de derechos de la naturaleza. En 1972, la Declaración de Estocolmo reconoció, por primera vez a nivel global, que la protección del ambiente debe atender tanto a las actuales como a las futuras generaciones, pero no desarrolló el concepto de desarrollo sostenible que hoy todos manejamos. Fue un paso importante que dio pie a que en el 80, unos años después, la Estrategia Mundial de la Conservación de la UICN estableciese que existen bienes comunes que pertenecen a toda la humanidad y que por lo tanto deben de conservarse porque son bienes comunes y son de toda la humanidad. Algunos años después, en el 87, nuestro futuro común plasma por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, que todas y todos los que estamos en esta reunión conocemos, y en el 91, antes de Río 92, en la Cumbre de la Tierra, se aprueba una carta que se llama Cuidar la Tierra, que reconoce que toda forma de vida merece ser respetada independientemente de su valor para el ser humano. Infelizmente, la Cumbre de la Tierra no impactó como debió en la Cumbre de Río. Y buena parte de este avance a nivel global, por entender que la naturaleza tiene derechos que le son intrínsecos por el solo hecho de existir, y no que debe de tener derechos asignados por el hombre en función de su interés y su uso, perdió peso en el debate global. Yo creo que tenemos que reivindicar la idea de que existe un valor de las cosas que no tiene precio, que es el valor de las cosas por el solo hecho de existir. La naturaleza es una categoría plural, como ya vimos, y que se puede expresar en múltiples variaciones. ¿Recuerdan las distintas formas en las que la concepción, la categoría naturaleza se fue construyendo a lo largo del tiempo? Pues bueno, esto nos lleva a pensar de que hay una mirada que es antropocéntrica, que solo reconoce los valores intrínsecos en y entre los seres humanos, conservo un ecosistema, una especie o un grupo de individuos porque me son útiles para algo, porque son útiles para el desarrollo sostenible de los seres humanos, versus una mirada biocéntrica que reconoce y respeta los valores propios de los individuos, de las especies y de los ecosistemas por el solo hecho de existir. Hoy predomina en esta mirada de derechos liberal y de economía neoliberal una mirada antropocéntrica del mundo. Y creo que es un buen momento, la pandemia, lo que nos ha generado la pandemia, los datos que presentábamos al principio como reflexión, para pensar cuánto de esto sería diferente, cuánto de esa normalidad que era el problema hubiera sido diferente y cuánto de la situación actual sería distinta si nuestra mirada de la naturaleza hubiera sido más biocéntrica y menos antropocéntrica. Pero
Esto no termina aquí, porque yo creo que además el antropocentrismo es androcéntrico, y por lo tanto no es solo la mirada de la especie humana, es la mirada de los varones de la especie humana. Lo que nos lleva a conectar con otras luchas vinculadas, por ejemplo, a las luchas antipatriarcales, como parte de esa construcción de otro mundo posible, que levante una mirada biocéntrica y una mirada de derechos no liberales. Para finalizar, quiero referirme a la ética ecológica y la ética alimentaria, como dos categorías que están en construcción y que deben ser reflexionadas y desarrolladas en el futuro. Existen distintas corrientes para entender la sostenibilidad, la sustentabilidad. Yo creo que básicamente hay tres. Una que podríamos llamar la sustentabilidad débil, que se ancla en posiciones que son de tipo reformista, que proponen soluciones técnicas, y que esas soluciones técnicas son para problemas ambientales específicos. Tenemos problemas de contaminación, coloquemos filtros. Organicemos campañas de reciclaje. La sustentabilidad débil hace parte, desde mi punto de vista, del marco conceptual que orienta la mayor parte de las políticas ambientales vigentes en América Latina hoy. Hay algunos casos, hay algunos países y hay algunas políticas que se anclan en lo que se llama una sustentabilidad fuerte, que reconoce la importancia de las soluciones técnicas y de la valoración económica, esa idea de contabilizarlo todo para dominarlo y explotarlo a nuestro beneficio, pero que advierte que son necesarios otros componentes. Por ejemplo, acepta la idea de capital natural, pero plantea que es necesario preservar algunos ambientes naturales sin tocarlo. Hay una lógica de la conservación, desde la biología de la conservación, que apoya fuertemente estas ideas de sustentabilidad fuerte. Y hay una posición absolutamente minoritaria que yo defiendo y que creo que debemos comprender mejor, estudiar mejor y tratar de aplicar más, que es la sustentabilidad superfuerte, que define una valoración plural, polisémica de la naturaleza, que utiliza el concepto de patrimonio natural o de bienes comunes globales para referirse a lo que son recursos naturales o capital natural en la sustentabilidad débil y la sustentabilidad fuerte, y promueve una ética ecológica. Y dice, por ejemplo, el capital natural solo representa una forma de ver, un tipo de valoración de la naturaleza. Pero como la naturaleza es un concepto plural y polisémico, no es suficiente para definirla. Esta idea de que existen distintas formas de sustentabilidad nos lleva, nos conecta con la idea de que también existen distintas formas de entender la justicia ambiental y la justicia ecológica. Durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo, se fue labrando la idea de que debía de haber justicia ambiental y se la entendió como parte de los derechos ambientales de los ciudadanos, como una justicia entre humanos que se enfoca en las normas y en las prácticas judiciales que permiten tener acciones correctivas, compensatorias o distributivas. ¿Hacia quién? Hacia los seres humanos. ¿Frente a qué? A daños ambientales. Esta idea de justicia ambiental es la que lleva, por ejemplo, a imponer castigos frente a un daño ambiental, a compensar el daño
o asignar derechos y obligaciones según sea el caso. Pero cualquiera de estas formas de entender la justicia ambiental refiere siempre a una justicia entre humanos. Lo que busca es satisfacer a los humanos en relación con la naturaleza. A diferencia de la justicia ecológica, que reconoce los valores intrínsecos de la naturaleza y aborda las relaciones que, desde un punto de vista de justicia, se expresan entre los individuos, las especies y los ecosistemas, entre todos ellos, y no entre el ser humano y ellos. Y dice, por ejemplo, que todos los seres vivos tienen derecho a disfrutar de su propio desarrollo, de su propia ruta de desarrollo, que todas las formas de vida son independientes y dependen de los soportes físicos, y que como todas las formas de vida son interdependientes y dependen de los soportes físicos, es necesario respetar los individuos, las especies y los ecosistemas en su propio desarrollo. Y esta lógica de justicia ecológica nos conecta con la idea ya no de derechos ambientales para los ciudadanos, sino de los derechos de la naturaleza. Creo, finalmente, que debemos construir, con la evidencia que tenemos, una ética alimentaria diferente a la que hoy tenemos. Y esa ética alimentaria debería de tener un desarrollo a partir de una ética de la producción que plantee nuevas formas de producir vinculadas a la agroecología, que no generen presión sobre los ecosistemas silvestres, de tal forma que hagan que las especies silvestres y por lo tanto sus virus entren en contacto con el ser humano en periodos muy cortos y muy frecuentes de tiempo, para evitar, entre otras cosas, que la presión del sistema productivo agrícola y de las ciudades sobre los ecosistemas silvestres nos genere pandemias como las que ya comentamos al principio de esta charla. Una ética de la producción agroecológica que respete la biodiversidad, la interculturalidad y la pluralidad de culturas. Una ética de consumo que se ancle en la responsabilidad del consumo y en la solidaridad de los sistemas de economía social y solidaria, como forma de entender la dimensión económica que se expresa en el mercado y como forma de entender el papel que tienen las personas en relación al consumo. Porque la responsabilidad y la solidaridad no son solo individuales. No es que los consumidores con sus preferencias van a orientar a la industria alimentaria y al mercado. Es que las personas, colectivamente, como sociedad, van a definir la responsabilidad y la solidaridad desde una ética del consumo. Pero también una ética del desperdicio, que reconozca que tirar alimento es inmoral y por lo tanto profundiza las injusticias, y que es necesario reducir, reutilizar y reciclar el desperdicio alimentario, aprovechando primero siempre la posibilidad de que el alimento sea nuevamente transformado en alimento. Ya no estoy diciendo no tirarlo a un aterro, a un botadero, ni siquiera transformarlo en compost, aprovecharlo como alimento. Por lo tanto, debo reducir ese desperdicio, debo de reutilizarlo todo lo que puedo como alimento o reciclarlo en formas ecológicamente adecuadas. Pero también una ética del cuidado, ya sea entendido como ethos, como economía, como cuidado de esa casa común, de esa madre tierra, o como aini, que es el concepto quechua que refiere a la reciprocidad entre quienes vivimos
y habitamos esa Pachamama, esa tierra común. Una ética del cuidado que nos cuide a todos por igual. Una ética de la naturaleza que reconozca los valores intrínsecos y la polisemia de conceptos, entre otros el de buen vivir, summa causai, vinculado a la Pachamama, pero también la idea de que la naturaleza tiene valores en sí mismo y por lo tanto no somos los seres humanos que desde una mirada de derecho liberal le asignamos valor a lo que nos parece que lo tiene porque representa algo útil, un uso actual para nosotros. Y finalmente una ética del decrecimiento que nos lleve a pensar en sociedades post-extractivistas y post-desarrollistas, donde la idea de desarrollo se someta también a crítica. Finalmente, y con esto termino, entender la alimentación como un acto político y cultural va a llevarnos a pensar que en efecto tenemos un derecho que es el derecho humano a la alimentación, más allá de lo que se establezcan en las constituciones y en la normativa internacional, que ese derecho humano a la alimentación debe de tener una ética alimentaria que lo sustente y debe de dialogar con los derechos de la naturaleza y con esa ética ecológica que está en proceso de construcción. Si la normalidad era el problema, otro mundo es posible. Y con esto termino. Muchas gracias a todas y a todos. Alain, vou aplaudir sozinho aqui, mas alguém que queira aplaudir, mas agradecer essa linda exposição que você faz. Nunca me habían aplaudido de tantos lugares diferentes. Agora vamos buscar a tua imagem aí para seguirmos